siguen estando bien. Un saludo para usted y para su familia, señor Petro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Néstor, y que tengan un buen día. Gracias, gracias por las aclaraciones. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Bueno, Felipe, más que aclaraciones, la verdad, desmentido. Para ser juicioso, Felipe. Lo de anoche diciendo que él y que Gustavo Petro tenían Asperger no es cierto. Sacado del sombrero, porque dice el médico, fíjese en lo que vamos, que el psicólogo del colegio, que ya usted dice, pero ¿cómo es posible que en el año 78 el psicólogo del colegio les haya dicho que tenían Asperger? Si no existía el Asperger, no se había tipificado como síndrome. Pasa años después. Pero bueno, el psicólogo les dijo que tenían un problema de aislamiento que después conocimos como Asperger. Pero ¿estaba Gustavo Petro en esa sesión con el psicólogo? No, es que el psicólogo me dijo a mí y me dijo, de pronto su hermano tiene lo mismo. Es decir, usted ya entiende la diferencia entre una cosa y la otra. Así que le sugiero a las personas, los políticos que están diciendo que el presidente tiene Asperger, que escuchen esta entrevista, porque me parece que es de rigor hacer las precisiones que está haciendo don Juan Fernando Petro. Yo creo que don Juan Fernando no lo sacaron de contexto, Néstor. Yo creo que fue que se enredó, y la confirmación de que se enredó pues es lo que nos acaba de decir, porque es que anoche textualmente lo oímos cuando dijo: mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome de autismo, el Asperger. Entonces, la verdad sea dicha... No, son dos versiones totalmente diferentes. La versión de anoche a la de hoy es distinta. Claro. No, el psicólogo nunca vio a mi hermano nunca estuvo donde el psicólogo, el psicólogo lo que me dijo era que era posible que su hermano tuviera lo mismo, en fin. Yo creo que don Juan Fernando no fue que lo sacaran fuera de contexto, está buscando una excusa, porque yo creo que se enredó, y obviamente esta entrevista pues hace claro, no es una entrevista para crucificarlo, faltaba más, pero es una entrevista muy importante en la medida de que lo que dijo anoche, que generó esta convulsión política, pues quedó corregida hoy por don Juan Fernando. Que no debería, ¿no? No debería, ninguna convulsión debería generar que una persona tenga el síndrome de Asperger. Eso no debería generar ninguna convulsión. No, bueno, pero la generó. Yo no estoy diciendo si es bueno, regular o malo. Son personas absolutamente... Sí, la generó, no, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy discutiendo con usted, estoy diciendo, es raro que en un país que se conozca que una persona tiene el síndrome de Asperger genere una convulsión, aún si es el presidente de la República. Pero es que no lo dijo, no lo dijo Pedrito Pérez, Felipe. Lo dijo el hermano del señor presidente de la República, y eso tiene una connotación que por supuesto no debería tener, porque las enfermedades mentales no deberían ser un motivo de una discusión. Es más que una enfermedad mental, yo creo que hay que ponerle el nombre adecuado. No es una enfermedad mental, es una condición. Es una condición. Pero es una condición. A diferencia de lo que usted acaba de decir, que no entiende la convulsión, ¿qué no se entiende de que cuando se elige un presidente de la República se debe conocer su estado mental? Era un dato importante a la hora del candidato Petro de entregarlo. Pero es que el que diagnosticó a su hermano fue es decir, no fue el psicólogo. Fue su propio hermano el que lo diagnosticó. Es que como tal cosa, que sepamos, el doctor Petro, presidente, estoy refiriéndome, pues nunca fue donde ese psicólogo, y es decir, yo no puedo ir donde un psicólogo y salir a decir, pero es que eso no cambia nada. Como yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, mis 4 hermanos también lo tienen. Pues no. Es que eso no cambia nada, Felipe. Pero si usted se lanza a un cargo de elección popular, de representación política, ¿el estado de salud y el estado mental no es importante? No, claro, y uno lo debería decir. ¿Cómo que no es importante? No, Néstor, mire, pero es que yo creo que estamos, y yo vuelvo y llamo la atención sobre el cuidado con el que hay que tratar estos temas, porque estamos asumiendo que unas personas que tienen unas determinadas condiciones, como un trastorno de Asperger o como un trastorno obsesivo compulsivo como el que acaba de mencionar Felipe como ejemplo, pues lo vuelve imfuncional, le genera, no le genera, son personas totalmente funcionales, Héctor, y si no necesariamente que me parece que el presidente Petro es perfectamente funcional, pero el estado mental y el estado de salud
sí es relevante en la discusión de un debate político. Es que eso es lo que le iba a decir. No necesariamente, supóngase que el presidente Petro tuviera, como tienen miles de personas, un trastorno obsesivo compulsivo de cualquier cosa, por ejemplo, del orden o de mantener las manos limpias y que se lavan las manos 20 o 30 veces al día. Cualquier condición de esas. Si a usted le hacen un examen para entrar a una empresa y usted tiene que contar eso para entrar a una empresa. A mí en Caracol no me preguntaron si yo tenía un trastorno obsesivo compulsivo, ni mucho menos. Le hicieron exámenes médicos, ni mucho menos me preguntaron si yo era un Asperger para entrar a Caracol. Sí, claro, pero nunca me hicieron un examen que pudiera conducir a determinar si yo tenía, por ejemplo, el síndrome de Asperger o no. Pero sí preguntan, el síndrome de Héctor, Asperger si padece uno una enfermedad que le impida desarrollar sus funciones o algo que deba conocer la empresa. Exacto, tú has dicho perfecto. No, el síndrome de Asperger no es una enfermedad que me impida desarrollar mis funciones. Es que, pero ni yo tengo un obsesivo ni la depresión crónica. María Camila ha usado las palabras perfectas. María Camila ha usado las palabras perfectas. Eso es lo que es relevante públicamente, que si una condición o una situación de salud impide desarrollar las funciones de manera normal. Y la respuesta es si el síndrome de Asperger ¿qué cantidad de morbo? No, pero si era justo que lo conociéramos. En torno a la persona del presidente de la República. Desde hace 29 años, el Asperger está diagnosticado como un trastorno mental. Sí. O sea, ustedes quieren elegir un presidente de la República que tiene un trastorno mental y me están diciendo que no es importante que el país y que sus electores sepan si tiene un trastorno mental. ¿Quién diagnosticó al presidente Petro? No necesariamente es razonable, no necesariamente, Néstor. Por ejemplo, hay muchas personas, yo no sé si tenga un diagnóstico o no, que por ejemplo han dicho que el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, tiene un trastorno, un síndrome de Asperger. Y sí, tiene pero mira, muchas, Héctor, es que les voy a enumerar personas que tienen ese supuesto trastorno mental. Que pueden llegar a tenerlo, claro que sí. ¿Qué me dice Luis Ernesto? Les enumero personas que tienen el trastorno mental incapacitante. No me va a dar la lista. A ver qué tan incapacitante es. Elon Musk, Bill Gates, ¿quién ha dicho? Lionel Messi, Luis Ernesto, Keanu ¿quién Reeves, ha utilizado Tim la palabra Burton, que es incapacitante? Alan Turing. ¿Quién Porque aquí lo estamos comparando con procedimientos de entrevistas de trabajo, como cuando se le evalúa a una persona para ver si es apto para el trabajo o no, y claramente no tiene nada que ver. ¿Qué es una característica del Asperger? Que es una persona que se puede concentrar muchísimo porque se ensimisma, para decirlo de manera coloquial, y eso es muy bueno para personas que tienen actividades individuales, que son altamente creativas. Puede ser muy bueno. Y la pregunta, yo creo que aquí se le ha asociado a Néstor, es que es un tema que debería contarse, como si el presidente de la República tiene cáncer, como si el presidente de la República tiene asma. No, yo no lo compararía, yo no lo diría. Es como si usted tiene que contar que, oiga, Néstor Morales es un tipo introvertido. Eso porque tiene que contarse. Eso la gente lo ve, y es que el señor Petro lleva haciendo popular, pero el señor Petro lleva 30 años en la vida pública. Sincero con mis electores. Néstor, es que él está siendo sincero con sus electores porque lleva 30 años en la vida pública y le han hecho escrutinio. Es que lo hemos visto como senador, lo hemos visto como alcalde. Y sabemos que es una persona con las características, a algunos les gustan, a otros no les gustan, pero que el presidente no está ocultando absolutamente nada de ese rasgo de su personalidad. Aquí lo hemos asociado como un tema que es relevante para entender la impuntualidad del presidente, y yo creo que no es por ahí. Algo que me parece absolutamente relevante, tenga o no el presidente Asperger, pero de aquellas personas que lo tienen, es cómo ejerce liderazgo una persona que se aísla. Del presidente, por ejemplo, se cuestiona por qué no habla mucho con sus ministros. Usted está diciendo que ensimismarse es un atributo, Luis Ernesto. Estoy aquí en la RAE, mire, es muy difícil para liderar un grupo de trabajo. Una persona toda su atención, María Camila, es un atributo si usted es una mente creativa. Cuidado, María Camila, es quizá un atributo. El síndrome con impuntualidad, porque no tiene nada por eso, que ver. Y perdonen, no junten eso porque es que aquí lo estaban haciendo, en la mesa lo estaban haciendo. Terminan haciéndole daño a muchas personas. Es que aquí en la mesa se estaba haciendo esa conexión que me parece que no es justa. Eso. No, es que aquí se estaba haciendo esa conexión y por eso dejo claro que no tiene ninguna conexión. Y sí puede ser que una persona que se puede ensimismar mucho y se concentre tenga una gran capacidad creativa, y por eso les mencioné personas pues que son destacadas mundialmente: Bill Gates, Elon Musk, el mismo Lionel Messi, para los que amamos el fútbol. Otra cosa es si pero de pronto es una muy mala característica, de pronto es una muy mala característica para liderar equipos, porque si uno no está hablando con la gente, conversando, tratando de entender al otro, si no está aislado, pues es más difícil. De pronto ser zurdo, de pronto tener una uña mal cortada. Sí, eso puede ser, de pronto lo hace uno un gran líder. Lo que digo
es que no lo fue Felipe. Yo creo que vamos a dar por superado este debate, porque el señor Juan Fernando Petro está diciendo esta mañana que lo del Asperger del año 70 y pico era carreta, pues que... Sobre todo que se lo diagnosticaron por interpuesta persona. Es que el diagnóstico por interpuesta persona es imposible. O sea, nadie puede diagnosticar a un tercero que no está presente. Él se retractó de lo que textualmente yo le acabo de leer y punto. El presidente Petro nunca ha sido diagnosticado con Asperger, punto. Que sepamos. Sí. Néstor. Me escribe Marilvira Arango, Felipe, que es la directora del programa de Los Informantes, y me dice que el señor sabía las reglas de juego, Juan Fernando Petro sabía las reglas de juego, que efectivamente es un reportaje suficientemente extenso y que ellos dieron todas las pruebas y que tienen toda la grabación de toda la entrevista para responder a las acusaciones Néstor, que hace. Yo no creo que don Juan Fernando Petro vaya a pedir ninguna retractación ni nada, porque ya él mismo se retractó, Néstor, acá se acaba de retractar. Entonces, ¿qué le va a pedir a Caracol que diga que? Acaba de hacer. Muy bien. Néstor, si no fueran pocas. Perdón, Daniel, pero yo sí creo que es muy importante puntualizar que el presidente Petro, que sepamos, nunca fue diagnosticado ni de joven, ni de adulto, ni de mayor con Asperger. Esto fue una mala interpretación que hizo su hermano y que por supuesto metió al presidente en apuros, y hay que decirlo justamente, yo creo que ni el presidente debía salir a dar una explicación de esto, porque esto no es ni pies ni cabeza. Sí. Néstor, y como si no fueran pocas las especulaciones sobre la salud del presidente para tratar de explicar sus ausencias, que yo creo que es el tema fundamental, porque hay unos temas de salud mental que son incapacitantes y otros no. Usted bien lo dijo ahorita en una respuesta a Luis Ernesto. Lo que preocupa no es que el presidente tenga alguna condición médica, sino esas 80 y pico incapacidades que registró, por ejemplo, que contó la silla vacía. Eso es lo que preocupa, y no son pocas las especulaciones, y esto le añade otra especulación más. Ya no es un tema de depresión o de consumo de sustancias psicoactivas o de salud mental, sino que es un tema de Asperger. Entonces, estas especulaciones, ¿cuánto daño le hacen al presidente? Y no están viniendo, fíjese, de la oposición, están viniendo de su entorno familiar, de las personas más cercanas, y pone al presidente en aprietos. Es decir, esto no está viniendo del Centro Democrático, del Partido Conservador, sino de su entorno familiar. El incendio de hoy es cortesía, la entrevista que acaba de dar aquí Juan Fernando Petro, es cortesía de Juan Fernando Petro. Él, claro, intenta apagarlo, diciendo, bueno, con estas explicaciones de hoy, que el psicólogo se lo dijo fue a él en ese año 78, cuando en una sesión en el colegio. Yo no sé, Álvaro, un psicólogo diciéndole a un niño, tú eres como muy ensimismado, te veo muy encerrado, entonces debes tener una especie de autismo. Yo creo que eso se necesita un poquito más de diagnóstico, la verdad. ¿Y qué le dijo en esa sesión? Tu hermano debe tener lo mismo. Yo creo que fue una ligereza en la entrevista con los informantes. Ese diagnóstico, obviamente, Néstor, no es profesional, no es serio, no es suficiente, es exagerado asumirlo como un hecho, pero esto lo que muestra es que los presidentes deben evitar a toda costa, y lo hacen en la mayor parte del mundo, que sus familiares arranquen a hablar sobre ellos, a hablar de lo divino y de lo humano. Este pobre presidente pues está hecho. El hijo inmoral diciendo barbaridades, y el hermano ingenuo diciendo otras. Bueno, el hijo diciendo barbaridades, no, confesando barbaridades. Aunque él también dice cosas, ¿no? Porque en el libro de Petro, dice en la página 212, no, pues ya te devuelvo la palabra. Dice, con el tiempo, sin embargo, comencé a dejar a un lado esa soledad que hoy podría llamarse depresión. O sea, que él acepta que sí, en su libro, que sí tuvo depresión, por lo menos. No, y el país va a aceptar esto como un hecho. Ese es el problema de estas cosas. Nadie se va a bajar de que el presidente tiene Asperger, porque pues quieren creerlo, y si alguna cosa coincide, pues van a usarlo como una confirmación. Yo creo que hay que esperar a que el presidente hable del tema. Si escogiera no hacerlo, pues está bien, pero si realmente él tiene un dictamen, un diagnóstico, pues muy seguramente lo planteará y explicará en qué sentido. Si no,
va a decir lo que yo pagaría prevemos, que va a decir, no señor, a mí nadie me ha diagnosticado con eso. Pagaría, yo no tengo Álvaro, eso. Para oír y una cosa seria. La conversación, Gustavo Petro, padre, llamando a Juan Fernando Petro a decirle, no, es que no tiene ningún coño, no tiene, nada ¿qué coño fue lo que dices dijiste? eso, hombre? ¿De dónde salió ese cuento? Son las 8 de la mañana. ¿Y de dónde salió ese cuento? Precisamente porque es que es una mentira, Néstor. Es que, primero que todo, supuestamente el psicólogo del colegio en una tarde lo diagnostica. Ojo, eso es un proceso que tarda meses y no es el psicólogo del colegio, son neuropsicólogos, neurólogos, psicólogos clínicos, tienen que hacer muchísimas pruebas, muchísimos exámenes, muchísimos diagnósticos, bueno, para determinar si alguien puede o no tener. Pero entonces dice que el psicólogo del colegio en una tarde, además antes de que se conociera el nombre, digamos, para esta condición neurológica, ¿no? Como usted dice bien, 3 años antes de que lo hubieran descubierto, le dice en una tarde y fuera de todo, dice él también que de la noche a la mañana el papá lo sintió que ya no era tan feliz y ya no le gustaba tanto ir a fiestas. No, con esto se nace. Por eso dicen que dentro del espectro autista es digamos, es el nivel más ligero o el más bajo, porque se nace, es neurológico, es del cerebro, usted nace así, está cableado de esa manera, eso no es de un momento a otro, es decir, son cosas, y además los poderes extrasensoriales, claro, del psicólogo del colegio, que fuera de todo, era capaz de percibir a la distancia que el hermano también tenía Asperger. No, digamos, esto es una mentira. Déjeme decirle que anoche, anoche el doctor Petro, el doctor Juan Fernando dijo que, entre otras cosas, pues por supuesto, que el fuego amigo venía desde adentro. Las pirañas. Y hoy estoy convencido que sí. Ahí tiene un buen ejemplo, claro. 8 de la mañana. ¿Quién sale a decir semejante irresponsabilidad? Pero además, ¿quién dijo que yo insisto en ello? Porque es que me angustia mucho las familias que tienen personas con síndrome de Asperger que están oyendo esta conversación y que están, pues digamos, que han tenido la circunstancia y que pueda todo esto conducir que por cuenta de la contienda política estas personas empiecen a tener un señalamiento y una discriminación eso sería una que barbaridad. realmente pero si la conversación es que es un enfermo mental y debíamos haberlo sabido y ese tipo de cosas, pues realmente la situación, yo insisto, pienso en las familias que tienen a alguien con síndrome de Asperger. Tener síndrome de Asperger no tiene nada de malo, y quiero decirle, Néstor, solo tienen que saberlo. Uno le puede contar a quien quiera sus males, pero necesariamente tiene que saberlo su entorno para entenderlo. Y por ejemplo, en el tema de la agenda, el presidente dice, es que me ponen un poco de cosas y entienden que es que yo necesito descansar y tal. Quien tiene que saber cuántas citas puede atender una persona como el presidente Petro o como Héctor Riveros o como Néstor Morales o como quien sea, son sus cercanos, porque todos tenemos unas determinadas condiciones. Héctor, algunos nos cansamos rápido, otros tienen síndrome de Asperger, otros les toca dormir una siesta después del almuerzo, en fin. Héctor, y esas cosas... Héctor, eso es cierto desde el punto de vista clínico, usted tiene toda la razón, desde el punto de vista psicológico, y entiendo que usted lo diga. Ahora, desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, sigo creyendo que si eso hubiese sido cierto, lo está ya corrigiendo, arreglando don Juan Fernando Petro esta mañana aquí, desde el punto de vista electoral, para aquí, para todos los casos de aquí en el futuro, claro que el elector tiene derecho a conocer todos esos detalles que hacen parte de la personalidad, que generan el carácter, que generan la atención, que generan la proyección política de un líder en Colombia. 8 de la mañana, 22 minutos en Blue Radio.